Bien, buenos días. Buenos días. Todo el tema de innovación tiene que ver con el cerebro. Tiene que ver con ese aparato maravilloso que tenemos en la cabeza, que es el cerebro. Cada vez que ustedes han intentado resolver problemas en la vida, se han encontrado con que necesitan ideas. ¿Y qué tan buenas han sido esas ideas? Eso depende de la situación en la que ustedes se hayan encontrado. Hay momentos en que el cerebro genera una gran cantidad de ideas. Uno podría decir, este cerebro está muy despierto. Hay momentos en los que uno no siente que el cerebro esté tan despierto y a uno le faltan ideas, siente uno una escasez de creatividad. Y eso no es bueno, evidentemente, porque hay momentos en los que se pide del cerebro ese nivel de creatividad. ¿Cuándo han sentido ustedes que tienen su cerebro funcionando al 100%? ¿Qué hace que a uno el cerebro se le despierte y genere más ideas? Podemos decir que hay como dos escenarios en los que nosotros encontramos que el cerebro se despierta. El primero lo vamos a llamar el escenario push, que tiene que ver con cuando usted tiene que ser creativo a las malas, cuando tiene que ser creativo porque le tocó, cuando usted se encuentra en una situación a veces imprevista en la cual le toca resolver algo en poco tiempo. Se le quedaron las llaves de su casa y ahora tiene que ver cómo entra. Y entonces su cerebro empieza a buscar ideas y a mirar posibilidades que no había visto antes. Si yo le pudiera medir la capacidad en ese momento de su cerebro, está en creatividad máxima. Y seguramente se le ocurren ideas que no se le hubieran ocurrido si usted hubiera tenido sus llaves y hubiera entrado normal. Esto quiere decir que hay momentos en los que yo tengo una motivación externa para ser creativo. Y el cerebro funciona así. Todos lo han experimentado, ¿cierto? Todos han experimentado ese momento en el que ustedes tienen que resolver un problema antes del día tal. Y se le ocurren cosas gracias a esa presión. En otro caso, lo podemos nombrar pull, este segundo caso. En otro caso, el cerebro enfrenta problemas que uno mismo se pone. Eso tiene que ver con las aspiraciones. Cuando usted sueña algo, cuando usted desea algo, estos deseos también activan la creatividad. Cuando usted quiere hacer algo para este viernes con sus amigos y entonces su cerebro empieza a pensar y podríamos hacerlo en este lugar y podríamos aprovechar que viene alguien y lo que puedo hacer es que les envío un correo a todos y su cerebro empieza a generar ideas de cómo lograr eso que usted quiere lograr. No porque alguien se lo haya impuesto, sino porque usted mismo se impuso ese reto. Esos son deseos, esos son aspiraciones y sueños. Es interno, a diferencia de esto que es externo. Así que tenemos también una fuente interna de motivación para despertar el cerebro. Y el cerebro funciona generando ideas en cualquiera de estos dos escenarios. Es muy importante ser consciente de qué cosas despiertan mi cerebro y lo vuelven creativo. En general, si ustedes miran, lo que hace que esto funcione es que son momentos con muchísima emoción. O porque usted tiene angustia, por ejemplo, y usted está preocupado porque no sabe si va a lograr entregar eso a tiempo. La emoción que usted siente ahí es esa presión, esa angustia, ese miedo de las consecuencias de no lograrlo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las épocas en las que ha habido guerras, son épocas de gran desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque está en juego la supervivencia. Y entonces los países desarrollan tecnologías, generan ideas y con escasos recursos logran hacer cosas maravillosas. Y en poco tiempo, porque tal vez los otros también están desarrollando cosas similares. Esa presión ha logrado generar gran innovación. Es una presión de angustia, no es tan agradable en muchos casos, pero funciona.
Ahora, por otro lado, también tenemos aquí otra emoción, y es la emoción del amor. Es la emoción de cuando deseo algo, conseguir algo, cuando deseo algo o alguien, se me ocurren las formas de obtenerlo. La emoción entonces es la clave, la emoción es lo que hace que el cerebro funcione, y esto es una de las principales conclusiones que hay que sacar cuando estudiamos el cerebro. Curiosamente, no es la lógica la que hace funcionar el cerebro, la que hace despertar la creatividad, sino la emoción. Y cuando estamos en procesos de innovación, eso es raro, que uno le diga, no, entonces tienes que estar enamorado ¿de quién? ¿De tu jefe? ¿O qué? ¿Cómo no entiendo esto? Si esto es una entidad o una institución, una organización estructurada donde el tema de emoción, pues, no es tan importante. Pues sí, es tremendamente importante. Y cuando entendemos esto, empezamos a entender por qué funcionan algunos procesos de innovación y otros no funcionan tan bien. ¿Cómo funciona esto en una organización? Y aquí es donde les vamos a dar un truco maravilloso. Hay algo que despierta los cerebros y que está en la mitad de estas dos situaciones. Y es el juego. El juego es una actividad humana que es al mismo tiempo un reto que yo mismo me pongo, yo mismo acepto jugar y acepto las reglas de ese juego, y yo digo, quiero ganarle a ese equipo y voy a meter un gol en esa portería. A mí nadie me obligó normalmente, pero también es un reto externo y hay presión y tiene que ser antes de que pasen 90 minutos que yo tengo que hacer eso. Y si el momento se está llegando el fin y se está agotando el tiempo, esa presión me obliga a pensar que otras cosas hago. Los juegos tienen esos componentes. Los juegos logran despertar la creatividad. Los juegos ponen el cerebro a trabajar al máximo. Así que esta es una de las rutas que tenemos para despertar el cerebro. Ponerlo a jugar. En un entorno de innovación, ¿cómo ponemos a la gente a jugar? Aquí no estamos hablando entonces de que pongamos a todos los funcionarios o empleados de una institución a jugar billar o ping-pong, porque según eso despertamos la creatividad. Hay que entender cuál es la base de los juegos. La base de los juegos siempre es un reto. Aquí hay algo que queremos lograr y que nos parece difícil. La gracia de un juego es que algo es difícil. Es difícil, pero no imposible. Lograr meter una pelota inflada de este tamaño más o menos por una cesta un poquito más grande es difícil. Sería más fácil si tuviera un diámetro de 1,5 metros, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué no hacen una cesta con un diámetro de 1,5 metros para que a la gente le quede más fácil? No lo hacen porque deja de cumplir uno de los principios fundamentales del juego, y es que el reto debe ser difícil. Si nosotros hiciéramos una escala para medir la dificultad de algo que vamos a hacer, podríamos decir que algo está muy a este lado con menos dificultad. Esto lo podríamos llamar muy fácil, ¿cierto? Esta zona no tiene ninguna emoción. Si yo te digo, mira, cuando estés jugando fútbol, te voy a valer un gol, no importa para dónde patees y dónde caiga la pelota, no importa. Y si lo haces con la mano, no importa. Deja de tener emoción meter un gol. La emoción está en lo difícil que es. Pero si estoy poniendo un excesivo nivel de dificultad, también deja de ser emocionante. Si fuera tan difícil que pasaran 10 y 20 partidos en los que nadie mete un solo gol, creo que nadie volvía a ver fútbol. Tiene que tener un nivel donde es tan difícil que vale la pena celebrar. Y eso es lo que nosotros llamamos un casi imposible, que no está
Ni en casi fácil. Ni en el excesivamente fácil, ni en el imposible. Esto es una maravilla. Un juego se basa entonces en lo que llamamos casi imposibles. Los casi imposibles son la base de la creatividad. Cuando un cerebro sabe que algo se puede resolver, pero que es difícil, lo puede tomar como un reto. Puede decir, debe haber alguna manera. Voy a tratar de pensar, es que estoy seguro que debe haber alguna manera. Si le meto creatividad a esto, puedo encontrar la manera de resolverlo. Así que esto es el modelo completo de innovación. Cuando ustedes vayan a construir un ejercicio de innovación en sus organizaciones, ustedes tienen que encontrar primero un casi imposible. Un casi imposible que sea emocionante para la gente. Un casi imposible que despierte alguna de estas emociones. Eso es lo que garantiza que la gente se va a enganchar con el proceso de innovación. Y que los cerebros de todos van a estar llenos de ideas. Y llenos de ideas originales. Todo el reto que tenemos en adelante cuando vamos a trabajar en innovación es buscar entre todas las cosas que podría hacer esta organización algo que nadie más ha solucionado, porque parece casi imposible, y que nosotros nos vamos a poner la tarea de solucionarlo antes de que acabe el periodo de tiempo que he dicho. Entonces fíjense que he agregado aquí un tema de emoción porque le he puesto un límite de tiempo y porque le he definido algo que es muy difícil pero que sabemos que se puede lograr. Cuando vayan ustedes a definir en qué van a trabajar, asegúrense de que es algo que genera emociones. Hay un principio que dice que nadie es innovador en algo que le aburre. Es imposible que usted sea creativo en algo que no le emociona. De manera que si ustedes sospechan que el reto que le están poniendo a sus colegas o compañeros en su organización es aburrido, les garantizamos un nivel increíblemente bajo de creatividad en todo lo que hagan. Pero si ustedes logran plantearlo como un reto emocionante, si ustedes se vuelven creadores de juegos y logran que todos se enganchen con ese juego, porque cumple estos requisitos de juego, entonces ustedes van a tener gente que les van a sorprender las ideas que van a generar. Ellos mismos van a llegar el lunes diciendo, oye, estuve pensando en esta cosa y se me ocurrió esto, y además estaba pensando que podríamos, ellos mismos, su cerebro no va a poder parar, porque cuando usted tiene un reto, además su cerebro queda programado, y todo lo que ve por ahí alrededor le empieza a hablar y a dar ideas para ese reto que usted tiene. Pero si es un reto aburrido, lo más probable que va a suceder es que su cerebro va a querer olvidarlo apenas sale de la reunión y pensar en una cosa mucho más agradable. Y nada en su exterior le va a dar ideas ni le va a hablar de cómo solucionar ese reto. Esto es lo que les queríamos contar sobre lo que son los casi imposibles y cómo usar juegos para generar creatividad que termine resolviendo un problema que es importante para nosotros. Y eso es lo que llamamos innovación.